estamos. Capaz que pongo esa silla un poquito más acá, así que sí. Acomódense tranquilos. Así soltamos todo aquello de la afuera, venimos acá adentro. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos, relajar los hombros, comenzar a observar la respiración simplemente. Y vamos a inhalar profundo, tomando todo el aire que más pueda. Y exhalar lo más lento que pueda. Y a partir de la próxima inhalo, retengo el aire, cuento 3 y lo suelto. Y vamos haciendo esa respiración, inhalo, retengo 3 tiempos y exhalo lo más lento que pueda. Una última vez. Muy bien. Cuando así lo sienta, abre los ojos. Y bueno, vamos a hablar ahora del miedo. Si vamos a empezar, primero que nada, comprendiendo qué es el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción natural, eso lo sabemos todos, ¿sí? No es ni bueno ni malo. Es importante comprender esto, ¿sí? Nosotros tenemos una naturaleza absolutamente perfecta, ¿sí? Cada cosa que está integrada en nosotros tiene una función, ¿sí? Como saben, en cuanto a lo físico, cada órgano cumple una función y ninguno podría estar funcionando, ¿sí? Si no estuviera el otro, ¿sí? Es muy importante un pulmón, un corazón, un hígado, ¿sí? Parece algo muy obvio, pero no lo contemplamos cuando tenemos que hablar de las emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la emoción del miedo es algo que todo el mundo rechaza, ¿sí? Entonces nadie entiende la función que tiene el miedo, ¿sí? Si realmente nacimos con esa emoción, así como cada parte de nuestro cuerpo cumple una función indispensable, y como todo lo que ocurre en la naturaleza, ¿sí? Tiene su simbiosis perfecta, desde que exista una planta,
para darnos oxígeno y nosotros darle dióxido de carbono, que salga el sol, que el agua. No podría existir nada de eso si faltara una de esas partes, ¿sí? El miedo es parte natural nuestra, ¿sí? Es una emoción natural, biológica, que pocos conocemos porque fue tomada, ¿sí? Entonces vamos a ir conociendo qué función tiene en nosotros, ¿sí? Todos han sabido que, para los que por ahí no saben, ¿sí?, la mente y las emociones funcionan de manera coordinada, ¿sí? No puedo sentir algo, no se puede activar una emoción mía si antes no hubo un pensamiento, ¿sí? Siempre hay un pensamiento previo que activa esa emoción, ¿sí? Cuando sentimos la emoción de la alegría, que todos la conocemos y la queremos, ¿sí?, lo que nosotros sentimos, ¿sí?, es una expansión, ¿sí? Cuando uno siente tristeza, lo que siente es todo lo contrario, es ir hacia adentro, ¿sí? Y cada cosa va teniendo esa función sumamente necesaria, ¿sí? ¿Por qué lo digo y lo explico? Porque en realidad nacemos con esto, pero nadie nos dice qué hacer con esto, ¿sí? Entonces todos tenemos ese combo, todos tenemos las mismas emociones, la misma mente, venimos con lo mismo, ¿sí? Entonces comprender que todo tiene una función es importante, ¿sí? Para poder ir abriendo en este hermoso señor emblemático que nadie quiere ni escuchar nombrar porque ya la palabra es como que te genera incomodidad, ¿sí? Entonces es una función importante. La función del miedo, ¿sí?, biológico, ¿sí?, porque tenemos lo que es natural en nosotros, ese miedo biológico, es una alarma, ¿sí? Es como si fuera, se enciende una alarma ante un posible peligro. Es súper necesario para nosotros, porque si no cruzaríamos la calle y no miraríamos si viene un auto, o sea, no podríamos accionar en determinadas situaciones de posible peligro, ¿sí? Entonces la función biológica del miedo en nosotros es darnos un aviso, ¿sí? Darnos ¿sí?, acá puede pasar algo, ¿sí? Detenete, fíjate. Entonces por ahí te da o la acción de que te pares, o la acción de que salgas a correr, ¿sí? Cada uno va a ir respondiendo según lo que esté frente, ¿sí? Fundamental entonces para nuestra supervivencia, ¿sí? Ese es el miedo biológico. ¿Qué es lo que ocurre después? ¿Sí? Existe lo que es el miedo psicológico, ¿sí?, que es el imaginario, que para que lo vayan comprendiendo es, supongamos que vendí agua, sirvió, tomé y me quemé mal, ¿sí? Entonces me quedó después que yo no puedo tomar una infusión caliente porque cada vez que veo hervir o lo que fuera me conecta con esa parte, ¿sí? De ahí nace ese miedo imaginario, ¿sí?, que sería, me quedó una sensación, porque todo, absolutamente todo, desde el momento cero de nuestra vida en adelante y más atrás también, queda grabado. ¿En dónde? En nuestro inconsciente. Entonces, todo lo que está grabado dentro de nuestro inconsciente, cuando hay un suceso similar, ¿sí?, eso, ¿sí?, se activa, ¿sí? Es como que, entonces, hay muchas personas, de hecho, que tienen muchísimas cuestiones bloqueadas, ¿sí?, que no saben ni de dónde provienen, ¿sí?, y que justamente es algo que está en el inconsciente, ¿sí?, que está ahí manifestándose cada vez que yo me alargo. ¿Por qué? Porque yo lo que hice a través de eso es crear esa sensación de que yo no quiero volver a sentir lo mismo que sentí en ese momento y genero ese bloqueo, ¿sí? Cualquier duda que tengan me paran y me preguntan, ¿sí? Entonces, vamos a ir comprendiendo esto, ¿sí? Ahora vamos, momento cero de nacimiento. Vivimos a base de miedo. El 90%, por no ser tan atrevida, es decir, el 99,9% de nuestras decisiones en la vida son en base al miedo. Y una paradoja, no queremos sentir miedo, pero vivimos a través del miedo.
Entonces ahí se genera esta contradicción, porque nos educan a través del miedo, ¿sí? Porque cuando yo crezco y voy generando, ¿no? Obviamente que no es nada adrede. ¿Por qué? Porque a los que nos educaron le pasó lo mismo, los educaron de la misma manera, y los demás atrás, ¿sí? Porque es una manera, ¿sí?, que se fue gestando dentro de un sistema que ya viene, ¿sí?, hace muchísimo tiempo, y eso se va repercutiendo en generaciones y generaciones y generaciones. Simplemente se va transformando. Antes los miedos eran por ahí más a través de las religiones, otras veces a través de... Pero todos estamos dentro de ese sistema y de esa manera en la que nos fuimos formando. Entonces todos que por ahí no son conscientes, ¿sí?, de que en realidad esa parte es miedo. Miedo que, si por ejemplo, voy a dar frases más cotidianas como para que uno vaya entrando, ¿no?, en la niñez. Tengo a mi hijo ahí, le digo, comete toda la comida, si no, no vas a jugar con tu amigo. Hasta que no te termine de comer la comida, vos no vas a ir a jugar, ¿sí? Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es dando una orden, ¿sí? Porque generalmente cuando yo estoy educando a través del miedo, ¿sí?, estoy imponiendo, ¿sí? Es algo que todos nos educaron de la misma manera, ¿sí? Quizás no en ese ejemplo, pero sí, si se ponen por ahí a pensar, a buscar o a recordar, ¿sí?, utilizamos mucho el miedo, ¿sí?, para poder transmitir, porque no conocemos otra cosa también, ¿sí? Es como para ir también entendiendo esta parte. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Nosotros, en el linaje familiar en donde nacimos, ¿sí?, compartimos lo que se le llaman programas, ¿sí? Venimos con una función, ¿sí? Venimos a un planeta que es dual, ¿sí?, a experimentar eso, ¿sí? Entonces, cada persona que nace ese día específico de su vida, ¿sí?, a tal hora, en tal momento, ¿sí?, en tal lugar y en tal familia, ¿sí?, va a traer una historia, ¿sí? El linaje, nosotros tenemos un aprendizaje individual y tenemos un aprendizaje colectivo con la familia, y tenemos un aprendizaje colectivo, ¿sí?, con todos, ¿sí? Entonces, el individual va a ir por un lado, pero el que venimos y compartimos con la familia, ¿sí?, es el que vamos a heredar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que heredamos? En realidad lo que se le llama heredar es que a mí me van a enseñar en base al programa. Entonces, si por ejemplo mi familia tiene un programa de escasez, ¿sí?, en donde ese grupo familiar viene a aprender a través de conocer lo que es la abundancia, bueno, van a ser con un programa de escasez. Entonces, todas las personas que nazcan en esa familia van a tener ese mismo programa, ¿sí? Eso ocurre y es así, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos por repetición. A veces dicen, cuando uno por ahí dice, ¿cómo le explico a mi hijo?, ¿no?, los que son padres. La mejor manera de explicar a los hijos es a través del ejemplo. Y no es una frase dicha. ¿Por qué? Porque yo no puedo compartir digamos, en palabras, porque el chico va a escuchar, pero el chico va a aprender por repetición. Va a adquirir un hábito y una manera en cuanto a lo que perciba de lo que ve, ¿sí? Entonces va a ver el mundo, ¿sí?, a través de lo que esté experimentando, a través de lo que esté viendo. Y todo eso que ese chico está viendo, ¿sí?, va a tener obviamente una función, ¿sí? Porque ¿qué pasa? En la medida que vamos cambiando las generaciones de nuestra familia, lo que va ocurriendo es que lo que yo estoy viendo ahí enfrente, ¿sí?, va a venir otro y lo va a hacer distinto, y lo va a querer hacer distinto, que esa es la idea, ¿sí?, de que ese es digamos, lo que nos une con el clan. Porque todos tenemos el mismo programa, la diferencia es que los que van naciendo, ¿sí?,
van descubriendo digámosle, dándole un poco de luz a ese programa, ¿sí? Entonces como diciendo, bueno, vino fulanito, o sea, mi abuela lo hacía de esta manera, mi mamá lo va a hacer mejor, lo va a querer hacer mejor que mi abuela, entonces va a hacerlo diferente, pero también sigue teniendo ese programa, y van a hacer otro hijo y lo va a querer hacer diferente, ¿sí? Porque la idea es esa, ¿sí? Porque no se podría lograr todo el aprendizaje ese semejante de golpe. Por eso se necesitan familias y que se sigan reproduciendo en esa misma familia para que cada uno de los que se vayan gestando y naciendo vengan a aportar, ¿sí?, algo diferente a ese clan y hacer esa transformación en conjunto, ¿sí? El tema es que nadie sabe esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nazco en una familia, en un ambiente en el que me siento frustrada porque empiezo a tener necesidades, ¿sí? Que mamá no me dio esto, que papá no me dio esto, o que directamente la ausencia absoluta, ¿sí? Entonces nos quedamos en lo que es la historia esa, ¿sí?, que va pegada de todos los miedos que me generaron todas esas experiencias. Entonces no puedo ver, ¿sí?, el aprendizaje más allá. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque es importante comprender que los programas son nuestros miedos. Esa programación, cada uno tendrá un miedo diferente, o millones de miedos juntos, que vienen en base a ese programa, ¿sí?, que venimos repitiendo. ¿Por qué? Esa es la función del miedo psicológico. ¿Qué? Tiene que haber algo que te incomode de tal manera, pero de tal manera, para que vos vayas a querer hacerlo diferente. Porque si vos no tenés esa incomodidad, no tenés esa cosa que decís, quiero hacer esto pero no puedo, quiero moverme para allá, pero no existiría un impulsor alguno en tu vida para que te muevas. Porque si vos te sentís cómodo en tu lugar, no te moves. Si no te moves, no aprendés. ¿Sí? ¿Qué hace el inconsciente? El inconsciente está todo el tiempo proyectando hacia afuera. Nosotros no pueden hacer cualquier tipo de terapia que quieran, que todo siempre es bueno, pero lo único que tienen que comprender que si ustedes realmente quieren saber, quieren ver un trauma, quieren ver un bloqueo, lo pueden ver absolutamente acá, ahora y con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todo el tiempo proyectamos, que eso es la función del inconsciente. Proyecta afuera, en nuestras experiencias, absolutamente toda esa información a la cual no conocemos y no sabemos acceder. ¿Por qué? Porque no hay manera, ¿sí?, de que si no te lo pone ahí adelante, que lo puedas descubrir, ¿sí? ¿Cómo podríamos, si no, verlo? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empiezan a proyectarse situaciones de nuestra vida ahí afuera que están hablando de un montón de sucesos y experiencias que nos generaron mucho miedo, ¿sí? Para ir entrando más en el miedo, para que lo vayan ahí familiarizando, no sé, supongo. Bueno, tengo miedo, quiero tener una pareja, perfecto, quiero tener una pareja y, no sé, llega a una determinada edad, no tengo la pareja, me da miedo quedarme sola. Tengo la pareja, me da miedo perderla. ¿Sí? Es como que todo lo que siempre que voy así avanzando en un cambio o en un movimiento que haga en la vida, siempre por detrás hay algo que te está diciendo que te da miedo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros, como decimos, nadie nos enseñó a sentir el miedo, entonces lo que hacemos es rechazarlo, ¿sí? Lo rechazamos absolutamente, ¿sí? Entonces, como que nosotros no podemos, todo eso nos da sufrimiento, todo eso nos desencadena un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos bien ver las situaciones desde afuera, ¿sí? A veces pasan cosas horribles,
¿sí? Por ejemplo, una persona para descubrir, ¿sí?, que su papá no era su papá y que la mamá le había hecho creer que era el papá, ¿sí?, tuvo que pasar por un cáncer. Y vos decís, ¿qué? El cáncer es una enfermedad, le tuvieron que hacer un estudio genético en donde necesitaba una prueba de ADN de los padres, ¿sí?, para ver un antecedente, digamos un estudio que se hace de rutina, ¿sí? En ese momento esa persona descubre que su papá no era su papá, que tenía otro papá, descubre la historia de su vida, ¿sí? Entonces es como que a veces nosotros encapsulamos que las vidas y las cosas tienen que ser de una determinada manera por miedo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace el miedo? Te quiere tener en control. Yo necesito controlar las cosas para que asegurarme, ¿sí?, de que todo va a salir bien, ¿sí? Entonces ahí empiezo a generar todos los pensamientos que son del miedo. Que el miedo, además, como es una emoción, genera una química en el cuerpo, genera una sensación, ¿sí?, sudor, palpitación, algunas personas opresión, se ahogan, otras personas le va más por la parte digestiva, es como que tienen que enfrentarse a algo y 2 días antes están yendo por el baño con una diarrea, otras personas se ponen nerviosas, se comen las uñas, o sea, entonces claro, uno lo siente, ¿sí? Entonces es como que esa incomodidad que nosotros sentimos y que se potencia cada vez más cuando la rechazo, ¿sí?, es en realidad la función que tiene esa incomodidad, es decirte, si vos estás teniendo semejante incomodidad es porque detrás de eso, ¿sí?, hay un gran hallazgo para vos, ¿sí? Es importante conocer eso. ¿Por qué? Porque el miedo no se supera, ¿sí? Y lamento decirlo, lamento porque todos dicen, voy a superar el miedo. ¿Qué significa superar el miedo? Querer hacerlo desaparecer. Y ahí está la clave de todo, ¿sí? Nunca van a dejar de sentir miedo. El miedo siempre va a estar, porque como hablábamos al principio, es como si yo me quisiera sacar el hígado, porque no me cae, no me funciona bien y me lo quiero sacar. El miedo tiene esa función, ¿sí? El miedo es entonces, por eso me encanta decir esto, porque es algo que todo el mundo quiere evitar y que cuanto más yo quiera evitar sentirlo, ¿sí?, más sufrimiento me voy a generar. Entonces, ¿qué pasa? En el acto de evitar sentir ese miedo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Sí? No hago cosas, no avanzo, no le digo a la persona que le tengo que decir lo que le tengo que decir, no, o sea, porque siento ese miedo y creo que eso es lo que me está frenando, cuando en realidad es al revés. Para que se active la emoción, antes tuvo que haber un pensamiento. Entonces, ¿quién está diciéndole al miedo, no te quiero sentir? Nosotros, ¿sí? Nosotros estamos diciendo y rechazando ese miedo. No es que el miedo está ahí a nosotros haciéndonos, fuera, no hagas eso. No, somos nosotros lo que le estamos diciendo al miedo que no. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Me limito, ¿sí? Y me empiezo a frustrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no avanzo. ¿Por qué? Porque creo que es algo externo que lo que me está haciendo mal y me está haciendo generar el miedo. Cuando el miedo no viene de afuera, el miedo viene de adentro. ¿De dónde? De mis pensamientos, ¿sí? ¿Entienden el miedo que estábamos hablando, ¿no? El que es psicológico, ¿sí? Entonces de repente estoy frente a situaciones donde no puedo dar ni un paso creyendo que hay algo externo que me lo está impidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí entra todo el sistema, ¿no? Porque obviamente, ¿qué es lo que empezamos a esperar? Que la circunstancia externa esté mejor para yo hacer eso que quiero, creyendo
Entonces cuando el país se mejore, voy a invertir en ese negocio. Que cuando mi mamá, no sé, tenga más edad, bueno, ya me voy a desligar y no, o le voy a decir todas las cosas que tenía ganas de decirle. O que cuando, ¿entienden? Es como que siempre estamos esperando. Siempre estamos esperando lo externo. Entonces, ahí esa es una trampa del mismo miedo, ¿sí? Porque justamente no va a cambiar lo de afuera hasta que yo no atraviese ese lugar. Es necesario entender que para poder trascender el miedo tengo que cruzar el cementerio. ¿Qué es el cementerio? Son todas las cosas que dejé de hacer por miedo. No existe otro camino, ¿sí? Ni lo intenten, o inténtenlo, ya lo habrán intentado, pero no hay manera, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo importante de conocer esto? De que siempre que estés ante algún hallazgo grande en tu vida, vas a sentir miedo, muchísimo miedo. Vas a tener ahí en las tripas, en el pulmón, en las manos, taquicardia, desesperación, pensamientos millones, todos los síntomas de miedo juntos si se quiere, pero porque lo vas a sentir cuando estés enfrente de hacer algo importante. Algo importante, ¿qué significa? ¿Tiene que ser súper grande? No, algo importante para vos, ¿sí? Para tu vida, para tu camino. Entonces, si yo creo que primero tengo que dejar de sentir eso para después poder hacer lo otro, me voy a quedar frito, ahí esperando. Y eso se va a potenciar, ¿sí? ¿Por qué se va a potenciar? Porque claramente el miedo, la función es incomodarte para que te muevas, ¿sí? Es como, dale, te voy a hacer sentir muy mal, entre comillas, ¿no? Porque uno se siente mal porque uno lo quiere evitar, pero en ese querer evitarlo lo siente más, es peor, es como que ya se termina siendo insostenible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del miedo? Atravesar o conocer el miedo, cada uno el nuestro, ¿sí? Siempre te va a llevar hacia donde tenés que ir. Miren qué importante es, ¿sí? No sé, un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos. Si alguno quiere dar alguno, venga. Si no, tiro alguno mío como para que lo exterioricen en ejemplos. No sé, como para que vayan comprendiendo. Yo, por ejemplo, bueno, creo que los que ya me conocen, ya conocen que mi gran miedo es hablar, hablar en público. Súper tímida. Se me moría de vergüenza. A mí, mientras más desapercibida podía pasar, yo me iba a aquel rinconcito allá, que nadie me escuche, que nadie... ¿Viste cuando decís? Que ni se den cuenta de que estoy. Y eso desde muy chiquitita, lo podrán saber, que yo no emitía sonido, yo era re solitaria, yo estaba en mi mundo feliz. Es como que... ¿Pero por qué? Porque me daba mucho miedo. Me hablaba y me ponía roja, pero así, me incendiaba un calor en el jardín, en todos los momentos que fui atravesando en mi vida, ¿sí? Era eso, ¿no? Entonces, de repente, uno crece, bueno, me fui a estudiar una carrera donde todos los finales de mi carrera eran orales, o sea, licenciatura en alimentos, ¿no? Era ir a dar un oral, imagínense, los profesores decían que eran un amor, y me decían, no, toma mate, tranquila. Yo era como que sentía, pero bueno, ya está, se tenía que rendir, si no aprobaba. Entonces era como que paso a paso, ¿sí? La vida me fue poniendo en distintas circunstancias en donde, para que yo vaya amigándome con esa parte de mí, ¿sí? Y realmente era un bloqueo, en el sentido de, inclusive, de tener que terminar de estudiar y tener que ir a buscar trabajo, ir a presentar un currículum, ir a una entrevista, como decía yo, para mí eso era horrible, ¿no? Decir, tengo que exponerme, hablar de mí, como todas cosas como que, por favor, feo, ¿sí? Para mí era un bloqueo, ¿sí? Entonces, yo hoy por hoy, después que
¿A dónde me llevó? ¿Sí? Digamos, todos los miedos, pero bueno, ese es en particular porque hoy estoy acá sentada hablando y dando talleres y compartiendo un montón de cosas desde distintos aspectos, ¿no? Y decir, wow. Yo empecé a darme cuenta que en realidad ese era mi mayor don, porque cada vez que yo daba un final, se quedaban así, con la boca abierta cuando yo exponía, ¿sí? Cada vez, entonces, claro, era como que, y de hecho me lo remarcaban, ¿sí? A mí era algo que, si lo podía evitar, mejor. Y del momento que lo hice, claro, la gente decía, pero por favor, ¿no? Si, después todas las personas que yo conocía siempre hablábamos y siempre era decir, bueno, entonces, claro, yo empezaba a darme cuenta que en realidad eso que a mí me daba tanto miedo de hacer, generaba otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿para qué menciono esto? Porque es entender, ¿sí?, que hay una falta de conocimiento sobre esto, ¿sí? Pero siempre va a ser el camino donde está el miedo. Hay muchas frases que dicen, si tenés miedo es por ahí, ¿no? Y sí. ¿Por qué? Y ahora vamos a entrar en por qué. Porque el miedo es el opuesto al amor, ¿sí? Todos creen que el opuesto al amor es el odio. ¿Sí? El odio es una baja vibración del amor, pero el opuesto es el miedo, ¿sí? El amor también poco conocido y muy mal utilizado, porque el amor todos creen que es el romántico, que es, ay, qué linda que sos, que estoy enamorada, que te quiero abrazar y que todo color de rosa y florcitas y bonito, y en realidad el amor no es eso, ¿sí? El amor es eso que le llaman, es la conciencia superior que sostiene todo, ¿sí? Es todo lo que te mantiene vivo, ¿sí? Es exactamente algo que no tiene, desconocemos tanto, ¿sí?, pero que somos, ¿sí? Es nuestra esencia pura, ¿sí? Todos dicen somos uno. ¿Y qué es el uno? ¿Sí? Porque el amor lo contempla todo. La unidad no discrimina, no compara, no juzga, respeta, ¿sí? Entonces es algo que realmente desconocemos. Entonces, si nosotros vinimos a este planeta dual a aprender y algo que ya habían escuchado todo, regresar al hogar, regresar a la unidad, ¿cómo vamos a hacer si no sabemos? ¿Sí? Si no lo conocemos. Pero el miedo sí lo conocemos, porque aparte lo sentimos, ¿sí? Cada poro de tu piel conoce el miedo, ¿sí? Y el opuesto del miedo es el amor. Entonces, ¿qué es lo que te lleva al miedo? A esa unidad, ¿sí? Trascender esa parte, conocer esa parte, es como agarrar el miedo y decir, este es mi mapa. Si yo vine con un propósito, ¿no? Decir, bueno, me hice la carta astral y tengo tal la energía, ¿no? Perfecto. ¿Cómo va a llegar a eso? ¿Cómo integras esa energía? ¿Cómo aprendes? ¿Sí? Si no tenés un mapa a seguir, ¿sí? El mapa es el miedo, ¿sí? Porque sí, es como que el miedo te va haciendo eso, esto te incomoda, hasta que en algún momento haces, sacás la fuerza, trascendés y vas por otro lado y allá está, y así. Es como que siempre las dificultades en nuestra vida son el camino. Si esta está loca al final. Yo que venía acá a ser feliz. Aprender a ser feliz, sí. Cuando uno empieza a ver esto de manera consciente, ¿sí?, lo trasciende. Y eso es trascender el miedo. Por eso viste que le decía hace un rato, el miedo no se supera. No, el miedo no se supera, se integra, ¿sí? No hay manera de que yo pueda descubrir, por ejemplo, no sé, todos dicen, no, que el silencio. ¿Cómo podríamos distinguir el silencio, ¿sí?, y saber qué es el silencio y definir qué es el silencio si no hubo un ruido? Si vos toda tu vida viviste en silencio y jamás hubo un ruido, para vos la vida es silencio. Solo percibimos el silencio y valoramos el silencio cuando viene un ruido incómodo y me sacó de ese lugar. Y yo dije, y diferencié qué era el silencio y qué era el ruido. Vivimos en un planeta dual, lo sabemos todo, pero negamos la dualidad.
no puede existir una cosa sin la otra, porque si no, yo no podría distinguir esa otra cosa. Entonces yo no podría descubrir nunca ese amor incondicional si no conozco y acepto el miedo. Porque el miedo es lo que te va a llevar hacia el amor. ¿Sí? Lo mismo, no sé, en un cuarto oscuro. ¿Cómo podría distinguir la luz de la oscuridad? ¿Sí? Si yo entro a un lugar que está oscuro, siempre oscuro, y nadie prende la luz, para mí es eso. Porque yo solo puedo percibir y concebir eso. Tiene que venir alguien y prender una luz para que yo diga, ah, ¿sí? Lo mismo en el miedo, ¿sí? Se aprende a través del miedo, ¿sí? Realmente, para poder conocer todos esos programas que yo traigo heredados, ¿sí? Y darle luz, tengo que desestructurarme. Para poder desestructurarme de esos programas, tengo que tener miedo, porque justamente si yo, lo conocido para mí es esto, y yo no tengo otra alternativa, siempre voy a estar en esto. ¿Sí? ¿Cuándo viene otra alternativa? Cuando algo te sacó de ahí, ya sea porque vos por mucha incomodidad te fuiste, o porque vino la vida y te pegó una patada y te tiró todo el castillito y te dijo, dale, empieza de cero. ¿Sí? Lo que pasa es que todos esos sucesos nosotros los consideramos como malos. ¿Sí? Porque nosotros lo único que estamos acostumbrados, ¿sí?, a ver es que todo lo que nos pasa en la vida que no sea como queremos que sea, es malo. Y está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No puedo ver realmente lo que me está mostrando eso. Todo tiene realmente una sincronicidad tan perfecta que se puede ver en la naturaleza. ¿Sí? Si nosotros entendiéramos que todos funcionamos bajo unos códigos naturales, que la naturaleza los está mostrando continuamente, ¿sí? Los cambios de estaciones, por ejemplo, un árbol no está llorando en invierno porque se le caen las hojas. ¿Sí? Es como que vos a un rayito de sol no le tenés que decir, mirá, hola, ayer fue 21, ¿te acordás? Tenés que florecer. De repente vos te diste cuenta que pasó el 21 de septiembre y salió la flor. Nadie la alzó, ¿sí? La flor salió. Hay una biología natural que si nosotros no nos interpusiéramos con nuestros pensamientos y nuestras maneras de querer y apegos, de querer que las cosas sean de una determinada manera, podríamos experimentarla igual. Entonces yo digo, entonces no hay que hacer nada. No, ¿sí? No es que no hay que hacer, no hay que apegarse al resultado de lo que quiero hacer. Porque yo puedo agarrar y decir, yo quiero hacer esto. Y digo, y me encantaría que fuera de una cual o de otra manera. Y eso está perfecto. El problema empieza cuando yo me apego y pongo una expectativa de que esto tiene que ser ya, de que esto tiene que ser así, de que esto me tiene que dar esto. Y ahí yo empiezo a demorar el curso natural de las cosas, porque nosotros tenemos, a diferencia, por ejemplo, de los, no sé, de las plantas, de los animales, tenemos un don que es el pensamiento. La única libertad que nosotros tenemos es de pensar. Y lamentablemente no sabemos y no la usamos, porque no es lo mismo lo que hacemos. Nosotros no estamos pensando. Pensar es cuestionarse, ¿sí? Cuestionar todo. Ustedes habrán escuchado a un filósofo. ¿Qué hace un filósofo? Un filósofo vos le va a decir, hola, buen día, y te va a decir, pero te va a hacer 150.000 preguntas, ¿sí? Y si es de Acuario, pues... Piensa. Y si es de Acuario ni te cuento. ¿Qué es la energía? Bueno, para entender el mandala, ¿no?, energético que tenemos, nosotros tenemos todas las energías y todas las energías las tenemos que integrar y son hermosas. ¿Cómo yo puedo aprender si yo no tengo Acuario de esa energía de romper la estructura? Acuario te viene a decir, esto no es así, esto se puede hacer así, no, pero mañana lo voy a hacer así, y para pasar una creatividad y un poder de poder hacer la misma cosa de distinta manera, maravillosa, que cómo la podríamos aprender nosotros. Y tiene que haber alguien enfrente que me muestre,
¿sí? Entonces va a haber un vecino, un hermano, un hijo, ¿sí? Que tenga esa energía, porque todas las energías que yo tengo que integrar, ¿sí? Me las va a dar el otro. Y todas las energías que yo tenga para brindar, ¿sí? Va a complementar al otro, y en eso nos unimos. ¿Sí? Entonces hay que entender que cada uno tiene una función también en nuestra vida, y que inclusive aunque nos pese ese que hace de malo, ¡pah!, ni te cuento, ¿sí? Esos son los mayores maestros, porque el que hace de malo es el que me está incomodando, es el que me está jodiendo, es el que me está diciendo, ese es el que me empodera, ese es el que realmente saca el maestro que yo tengo adentro, el malo. ¿Cuándo? Cuando me abro a verlo más allá del suceso. ¿Sí? Yo entiendo, todos tenemos experiencias dolorosas en nuestra vida, muchas, ¿sí? Porque el dolor también tiene su función, ¿sí? El dolor es parte. Lo que está mal es el sufrimiento, porque el sufrimiento ya es cuando yo agarré esto que me dolió, ¿sí? Que es lo mismo, es esto, me dolió, me dio miedo y yo no lo quiero volver a sentir, y en ese que no quiero hago absolutamente todo lo que pueda para que yo no sentirlo y no volver a evitarlo. Y yo no me doy cuenta que en realidad todo eso es miedo. Entonces yo tengo una relación, me fue como el culo, y yo voy a tener otra relación y no voy a querer que me vuelva a pasar lo mismo. ¿Y qué hago? Activo todo mi sistema de defensa, todas las alarmas, todos los miedos posibles. Y no puedo ver al otro, no puedo abrirme al otro. Entonces yo estoy disfrutando de esto. O sea, de repente aparece una persona que decís, ¿y qué estoy haciendo? Empiezo, no, pero mirá, si me caga. ¿Sí? No, pues yo no quiero volver a pasar, porque ya me cagaron toda la vida y yo no quiero volver a pasar por eso. ¿Y qué hago? Todo tipo de... Quiero ver todas las aristas de esa persona, lo estoy midiendo así, lo miro, ¿sí? Es mi pareja, estoy bien, estoy contenta, pero estoy alerta, por las dudas, ¿sí? No bajo la guardia. ¿Y qué hago? ¿Sí? Entonces como que eso es miedo, es tenerle miedo al miedo, es como sumar es una maraña que después se termina siendo un monstruo terrible, que lo que termina haciendo es limitándonos y no permitiéndonos ver qué hay detrás. ¿Qué sería el caso? Perfecto, tuve una experiencia mal, me fue como el culo, conozco a otra persona, yo, si estoy dando por sentado de que va a volver a ser igual, ¿sí? O que existe la posibilidad de que va a ser igual, me paro desde ese lugar, ¿sí? No primero que ni hablé de lo energético, que energéticamente lo voy a traer, obvio, pero en vez de hacer algo que es mucho más fácil, que me viene el miedo, dice, sí, la verdad que estar abriéndome a conocer a esta persona y a disfrutar de esta persona y de vivir esta experiencia, ¿sí? También me conecta con ese miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en un momento estuve súper bien con esa pareja y me cagó, ¿sí? Pero yo, ¿qué hago? ¿Sí? Separo mi miedo, ¿sí? de la experiencia que estoy viviendo. ¿Cuándo me doy cuenta de esto? Porque eso está en el pasado, ¿sí? Hay una tendencia de eso, de vivir del pasado y del futuro. El miedo siempre va a estar ante una experiencia pasada y por un posible futuro. El miedo en el presente no existe, ¿sí? Porque cuando uno está presente, sintiendo el miedo, no rechazándolo, ¿qué es lo que ocurre? El miedo se disuelve, ¿sí? Entonces, ¿siempre va a estar? Sí, pero todo el monólogo que venga detrás del miedo, ¿sí? Está cuando estoy desde la mente, cuando no estoy presente, cuando no estoy ahí. Porque cuando tomo ese acto de gentileza, de agarrar, respirar, y decir, claro, esto que se me despierta es ese miedo por aquella experiencia que yo tuve una vez en mi pareja. Que si yo me pongo a verlo inclusive y analizarlo en conciencia, es ese miedo que yo tengo,
por esa situación. Y si yo miro más atrás, ¿sí? Seguro que eso también viene de un programa en donde mi mamá tuvo problemas de infidelidad, mi abuela problemas de infidelidad, mi bisabuela problemas de infidelidad. Si yo miro hacia atrás, ¿sí? Puedo detectar el programa, ¿sí? Y trascenderlo, ¿sí? Pero nunca voy a poder ver con claridad cuando me quedo ahí, en ese suceso, en ese miedo, ¿sí? Entonces es muy importante ir detectando cada uno de nuestros miedos, ¿sí? Todo lo hacemos por miedo, ¿sí? Entonces, no sé, voy a un trabajo porque nos adiestraron, ¿sí? De esa manera. O sea, vos vas a la escuela, en el momento nuestro, ¿no? En nuestras generaciones, en la escuela vos te sentabas, si vos le decías algo al profesor, te molestaban. Si vos ¿sí? Entienden que en realidad es como que hay algo que está muy incorporado en nosotros, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a obedecer, ¿sí? Por miedo, ¿sí? Porque ¿por qué yo no voy a ser la transgresora de decirle, mire señorita, mire, discúlpeme, pero su clase fue no le entendí nada? O respetuosamente, ¿sí? Dice, señor, la verdad que media pila, porque la verdad que no lo decimos porque hay un miedo, ¿por qué? Porque me enseñaron que yo la tengo que respetar, porque si no, ¿qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de las nuevas generaciones? Que ya lo notarán los que tienen hijos más chiquitos, los que trabajan con niños, que ya hay otro chip también, ¿sí? Porque es como entender de que todo está cambiando. Por suerte esto está cambiando. Estas nuevas generaciones vienen con mucha, ustedes dirán, rebeldía, ¿sí? Esa rebeldía en realidad es la naturaleza, ¿sí? Entonces vos me decís, entonces ¿cómo hago? ¿Sí? Hay un camino que es más fácil, que es por ahí más difícil, digamos, le podrían decir, porque claro, porque yo puedo dar ese mismo mensaje sin tener que meter el miedo detrás, ¿sí? ¿En qué sentido? Que yo le puedo decir a ese chico, ¿sí? De que en realidad va a aprender, que va a ir y que después le puedo dar millones de herramientas, decir, bueno, mira, después podemos investigar por nuestro lado otra cosa, ¿sí? Es como, pasa que nosotros hay algo que está muy sistematizado, que no es culpa de nadie en realidad, es todo perfecto, ¿no? Es todo lo que nosotros crecimos en este contexto porque teníamos que atravesar este contexto, ¿sí? Y todos los que están trascendiendo o naciendo con otro chip, ¿sí? También vienen a ser parte de este cambio si se quiere, ¿no? Pero lo importante es comprender eso, que desde el rechazo hacia esos miedos, ¿sí? Lo voy a perpetuar, no voy a poder sacar el aprendizaje, no le voy a encontrar el sentido y eso de ser un miedo imaginario empieza a ser también después un miedo patológico, ¿sí? En donde empieza a generar síntomas, ¿sí? Como por ejemplo depresión, ¿sí? Ataques de pánico, ¿sí? Fobias, innumerables, millones y millones de síntomas en donde la gente ya siente que eso es grande, ¿no? Porque es como que después eso se transforma simplemente en una manera de vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Como decíamos, el miedo va a seguir incomodando cada vez más, para impulsarte a hacer la transformación que vos tengas que hacer, ¿sí? A hacer ese paso, a darte ese permiso, ¿sí? Acá relacionándolo con los programas, ¿sí? Es súper importante, ¿sí? Si uno empieza a ver, ¿sí? Que nosotros inclusive estamos proyectando todo el tiempo aquello que está dentro nuestro, ¿sí? A veces suena chocante para muchas personas la frase que es una ley universal. No sé si alguien leyó El Kybalión, se los recomiendo porque son las leyes universales y es así que se cumplen. Una ley que es como es adentro es afuera, ¿sí? Entonces, la gente dice, ¿qué? Porque ve el afuera y no le gusta, ¿sí? Entonces,
no hay manera de que yo pueda descubrir ese interior y en conectar con ese maestro interior, ¿sí? Si no se va a proyectar afuera, ¿sí? Porque ustedes imagínense que todo lo que tenemos que ir sacando, todas esas capas, creencias, lealtades ciegas, herencias de programa, pero no hay manera de que yo lo descubra si no se proyecta, ¿sí? Entonces yo siempre digo, a través de poder ver a través de la proyección, ¿sí? Uno puede sacar un rico aprendizaje de cada momento y cada situación de la vida, ¿sí? Pero para poder ver eso que estoy proyectando ahí afuera requiere de muchísima honestidad, ¿sí? Porque y desapegarnos de. Entonces yo siempre digo, el cuestionamiento es lo que te lleva a esas respuestas. ¿De qué? Entonces estoy ante una situación, frente al miedo. Bueno, empiezo a ver, descubrir, ¿qué me activó ese miedo? ¿Sí? Para ver qué me activó ese miedo tengo que mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que no nos animamos a hacer? ¿Sí? Porque de repente se activa el miedo y lo que quiero hacer es huir, ¿sí? No mirar, ¿sí? Si sentimos el miedo en el momento que lo estamos sintiendo, podemos descubrir qué es lo que lo activó, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a dar cuenta, que igual lo vamos a hacer con las actividades, después nosotros van a creer que tienen un montón de miedos, y en realidad es uno, ¿sí? Entonces es como descubrir en realidad las distintas situaciones en donde se activa su miedo y encontrar el origen. Es lo que hace que cuando yo descubro el origen de ese miedo, ¿sí? Como yo les contaba al principio, la persona que se quemó tomando un sorbo con agua hirviendo, ¿sí? Y le quedó esa sensación y no pudo tomar más una infusión caliente, ¿sí? El origen sería aquella primera vez que se quemó, ¿sí? Y de repente cada situación que la conecte con esa sensación de quemarse, ¿sí? Le va a activar ese miedo y la va a condicionar. Entonces es importante ir al origen, ¿sí? El origen se hace viendo de manera consciente, ¿sí? Cada vez que se activa ese miedo, ¿no? Es decir, estoy acá, estoy frente al miedo y en vez de estar renegando porque siento miedo, y dándole al interlocutor monólogo mental que tenemos todos, agarro y lo siento. Cuando lo siento, cuando me anclo en el presente y siento el miedo, no lo pienso, lo siento. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros pensamos en el miedo, no lo sentimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, cualquier persona famosa, no sé si han escuchado, no sé, cantantes, cada vez que salen a dar un recital, están muertos de miedo y son súper famosos, dan un recital atrás de otro, se bajan de acá, van a otro escenario, no sé qué, pero siempre en el momento antes de salir tienen miedo, ¿sí? Pero quisieron tomar en ese miedo como justamente ese impulsor a hacer lo mejor posible, porque cuando yo siento que tengo un miedo bárbaro, me preparo para dar lo mejor, ¿sí? Como cuando lo tomo desde ese lugar, ¿sí? Porque puedo agarrar y decir, ¿sí? No, esto no me va, no lo voy a hacer. O sea, imagínense ustedes, no sé, saliendo a hacer algo, o estas personas, ¿no? O decir, o yo, me siento acá, delante del taller, muerta de miedo, claro, como siempre. ¿Sí? Pero el tema es ese miedo termina siendo como una inyección, ¿sí? Que te empuja hacia decir, no, lo voy a hacer y punto, y voy a dar lo mejor y punto. ¿Y qué es lo? Es como te agarra y te empuja hacia adelante, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando me animo a sentirlo. Entonces yo empiezo a sentir esa incomodidad en un principio, después se disuelve. Se va. ¿Y qué ocurre? Te empodera. Porque justamente el miedo es una desvalorización y una falta de confianza, ¿sí? Entonces nosotros nos
creemos que cedemos el poder afuera, ¿sí? Entonces, si quiero hacer no sé, supongan, quieren poner un negocio y ese negocio hay en Las Flores 30 personas que pusieron el mismo negocio. Y a mí se me ocurre abrir un negocio de ese mismo rubro. ¿Y qué es lo que voy a pensar? Que hay 30 y que hay 1, 2 o 3 de esos 30 que hace 20 años que está acá en Las Flores reconocido. Entonces, es como que yo empiezo a desvalorizar, ¿sí?, lo que yo voy a emprender. ¿Por qué? ¿Sí? Por miedo. Entonces el miedo siempre nos va a vincular con un no puedo, con un no merezco, no soy suficiente, no, pero si mirá si hay otro que lo hace mejor. Entonces ¿qué? Siempre me desvaloriza y siempre cede el poder afuera, a lo externo, ¿sí? Entonces cada vez que yo me animo a sentir el miedo y trascender, me empodero. Me conecto con ¿qué? Con mis dones, con mi esencia, ¿sí? Trasciendo, siento, una vez que uno lo hace, supongo que habrán transitado muchos miedos en su vida, porque yo calculo, por ejemplo, ser mamá, ser uno de los miedos más grandes que existe, ¿no? Sí. Porque ¿quién te enseñó a ser mamá? ¿Y quién te enseñó a ser papá? Nadie te dijo esto se hace así. Entonces cada persona, y así te lo hayan dicho, en el momento que lo sos, ¿sí?, tenés millones de preguntas. Se te llena la vida de preguntas. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Lo estaría haciendo mal? No sé cómo se hace. Yo creo que deben ser de las cosas que más llenan de miedo, más también la historia de atrás, que no quiero repetir la historia, que no quiero hacerlo igual, que lo quiero hacer mejor, que no sé qué, o que todo. Se enferma y dice, Dios mío, ¿qué hago? La preocupación constante. Son preocupaciones constantes, ¿sí? Creo que es una de las cosas en donde uno empieza a descubrirse en sus mayores miedos. ¿Por qué? Porque es la expresión de amor incondicional. Sea como sea el acto de dar vida, ¿sí?, es inigualable. Es un sentimiento inexplicable. ¿Sí? Es como, es ese amor que tanto desconocemos, ¿sí?, que te une a ese ser. Entonces es como, te da miedo, porque ya tu vida pasa a ser no tuya, ¿no? Es como pero son natural, ¿sí? Porque en esos miedos, ¿qué ocurre cuando ustedes sienten esos miedos? Se cuestionan. Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, le doy la leche así, le doy la que tiene vitamina, le doy la natural, la orgánica. Piensan. ¿Sí? Ese es el ejemplo por ahí que más razonal, digamos, se me viene para poder decir, te empezás a cuestionar todo. Y en el cuestionamiento crecés, y en el cuestionamiento aprendés, con el cuestionamiento vas sobre esa marcha, ¿sí?, transitando ese caminito, ¿sí?, hacia ese gran aprendizaje. Y seguro que lo empezaste a hacer de una manera y lo fuiste modificando y te fuiste cuestionando más cosas, porque ¿qué empieza a pasar? Sucesos nuevos, jardín, escuela, esto, y ahora ¿y a qué escuela lo mando? ¿Y cuál será mejor? ¿Y qué tal que lo otro? Sí, chicos, son miedos. Son miedos. Entonces el miedo, ¿qué tiene de función en nuestra vida? Un aprendizaje, o sea, crecer, evolucionar, aprender. Entonces siempre donde hay miedo hay un hallazgo, hay un cambio, hay un crecimiento, hay una evolución. No podría existir de otra manera. ¿Sí? Si nosotros no sintiéramos eso, no transformaríamos nada, no podríamos aprender nada nuevo. Todos, si se ponen a mirar en su vida, todo lo que quisieran emprender nuevo, les dio miedo. Conocer a alguien, no sé, estudiar, cambiar un trabajo, ir al otro, renunciar, decir algo importante a otra persona. Si ustedes se ponen a mirar su propia vida, absolutamente todas las decisiones de su vida fueron basadas en miedo.
Entonces, miren cuán importante es conocerlo. Porque en realidad no está ahí para jodernos la vida. Está ahí para que lo miremos y lo usemos inteligentemente y vayamos, como que el miedo es el mapa. Si no te da miedo, ¿sí? Porque el miedo siempre está. Lo que pasa es que no lo relacionamos, no relacionamos esas cotidianas cosas de la vida con el miedo, ¿sí? Entonces nosotros decimos, no, me voy a ir a trabajar y estoy llegando medio tarde, voy a ir por esta calle. ¿Por qué? Porque me da la seguridad de que esa calle tiene menos tráfico y que voy a llegar más directo. ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo a llegar tarde. Son boludeces, pero de miedo. Sí. Todo lo que hacemos es en base al miedo. ¿Sí? Es súper importante comprender eso. ¿Para qué? Para amigarse de una vez por todas y empezar a comprenderlo. Porque miren qué amoroso que es el miedo que viene una y otra vez, insistentemente, a nuestra vida, decirnos, bueno, vengan acá, allá está el amor, allá está su crecimiento, allá está su esencia, allá está su camino, y dale. ¿Cuál es la función del ser humano? Reinstalar el amor, volver al uno, volver a casa, vivir. Vivir. Nada más. Ay, no, pero me da miedo. Bueno, viví tu miedo. Sí. Si yo no quiero vivir mi miedo, ¿sí? No puedo vivir. Una de mis hijas tiene miedo que yo me muera, que es la de 4. Entonces, bueno, ella no quiere que nos salgamos, esas cosas porque tiene. Y yo digo, Mica, se vive todos los días y se muere un día. Si vas a vivir todos los días teniendo miedo de morir, no vas a vivir nunca, le dije. Porque siempre vas a estar pensando en la muerte, tenés que pensar que es una vez sola y todos los demás días estamos viviendo. El miedo a la muerte también, y te podría decir que es la raíz de... Porque ¿por qué todo el mundo quiere ser mejor, quiere avanzar, quiere todo ya, quiere llegar a tener ese sueño, llegar a tener aquel proyecto? ¿Por qué? En el fondo, ¿por qué? Porque por ahí te morís y no llegas a hacer. Porque querés vivirlo. Porque todos le tenemos miedo a morir. ¿Sí? Lo único que tenemos seguro y que todos lo sabemos y le tenemos miedo. Porque eso sabemos que es verdad. Cualquier cosa que nos puedan contar, no sé. Pero la muerte, todos sabemos que tenemos una fecha de vencimiento. Y entonces, la raíz principal es el miedo a la muerte. ¿Sí? A que muera, cuando tengo que hacer un gran cambio, el gran cambio en mi vida va a ocurrir, pero para que ocurra ese cambio, yo voy a morir. ¿Quién? Mi vieja identidad. Entonces tengo miedo a que se muera esa parte de mí. Es un miedo a la muerte. ¿Sí? Cuando yo estoy queriendo emprender un negocio y quiero que avance y que sea exitoso, tengo miedo al éxito. Porque para ser exitoso, ¿sí? Tengo que también asumir otras responsabilidades y también bancarme el qué dirán, mira, ahora que habrá hecho, que le va bien, así tan rápido, ¿sí? Todo eso es una responsabilidad que la persona cuando se emprende y quiere el éxito tiene que correr, ¿sí? Ese riesgo, que es ¿por qué la gente no quiere que vos seas exitoso? Porque le estás mostrando que se puede, ¿sí? Si vos lo haces, me estás dando a mí la pauta de que se puede hacer, ¿sí? Entonces, no, ven para acá, no hagas nada, eso te va a ir mal, y ahora vas a invertir, ahora vas a abrir ese negocio, pero estás loco, todo aumenta cada día, ¿por qué? Porque la gente proyecta sus propios miedos en vos, ¿sí? Entonces,
muy importante entender que en el fondo, pero en el fondo, ¿qué es lo que ocurre en cada uno de esos movimientos? Muere una parte de mí. Muero, ¿sí? Tengo que dejar de ser la misma persona que era para hacer algo diferente. Es ley. Yo no puedo cambiar haciendo lo mismo. Si yo siempre hago lo mismo y espero que lo de afuera cambie, estoy jodida porque no va a cambiar. Porque siempre va a ser la misma ecuación. Si siempre voy por este camino, siempre voy a llegar al mismo lugar. ¿Listo? Es simple. No va a haber otra cosa. Por ahí voy a llegar ahí. Por allá, fíjate y ve. Pero para ir allá tiene que morir esa que quiere ir siempre por ahí. ¿Sí? Entonces, esa muerte, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Uno dice muerte y piensa que es la muerte física, que sí, también, pero es ese miedo a la muerte. ¿Sí? Cada vez que yo tengo una idea de algo y de repente algo atenta a mi idea, eso me está mostrando la posibilidad de que hay otras cosas diferentes. No hay manera que yo pueda trascender el miedo, como decía en un momento, ¿no? Lo único que tenemos es la libertad de pensar. Y en la libertad de pensar vamos a accionar. Y en el accionar vamos a tener X consecuencias. La suma de esas consecuencias es nuestra vida. Bien, entonces, si yo pienso de una determinada manera, voy a accionar de una manera y voy a tener unas X consecuencias. Si yo pienso de otra manera, ¿sí? Voy a tener otro accionar y otras consecuencias. ¿Sí? Pero para poder abrirme a eso tengo que tener otras posibilidades, ¿sí? Que se generan cuando me abro a hacerlo diferente. Entonces, desde la misma estructura, desde el mismo esquema y desde el mismo camino, no llego. ¿A dónde? ¿A un lugar distinto? Nunca. ¿Sí? Entonces, la muerte. La muerte es un código natural. Como hablábamos un ratito de la naturaleza, ¿sí? El morir, físicamente hablo ahora, ¿sí? Es parte de nuestra biología. Nadie comprende a la muerte. ¿Por qué? La idea de que nosotros queremos extender la vida, tanto nuestra como de otro, es porque no estamos basándonos en ese código natural. Realmente el día que vos naciste fue perfecto y el día que vos te fuiste es perfecto. Que nosotros que desde nuestro ego, desde nuestra mente, querramos que las cosas sean diferentes y que las personas estén más tiempo o vivan de otra manera o hagan, es una idea que es en contra de ese código biológico que tenemos. ¿Sí? Nadie se puede ir antes de lo que se tenga que ir. ¿Sí? Nadie sabe cuál es el propósito, nadie sabe con qué plan vine. Si yo dije voy a nacer el 30 de junio de 1986 y me voy a ir, poco universo, que no estoy decretando, y me voy a ir el 25 de agosto de 2300. No se iba nunca. Nadie lo sabe. ¿Sí? Mi alma lo sabe. ¿Sí? Nuestra alma sabe. Si nos dejáramos guiar por esa intuición, si nos dejáramos guiar por nuestra sabiduría, porque tenemos una sabiduría tremenda dentro, y no hiciéramos todo esto, retrasando todo nuestro camino hermoso por temerle miedo, a tener miedo, por no querer sentir el miedo, porque ni siquiera es por el miedo, es porque yo no lo quiero sentir. Podríamos ir trascendiendo, aprendiendo, creciendo y siguiendo un curso natural desde otra perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Te liberas del sufrimiento. ¿Sí? Entender a la muerte, ¿sí? Es importante. ¿Sí? Es necesario entender, ¿sí? Que es parte de nuestro contrato. ¿Sí? Y entonces no es para temerle. ¿Sí? Yo a veces, una vez hice una pregunta y a mí me gustaba mucho hacer estas preguntas.
¿qué harías si te morís mañana? Si yo te digo que te morís mañana. Ay, ¿se sintió? Vivimos como si fuéramos, como si supiera cuándo me voy a morir. Entonces, total, me voy a morir mañana, no. ¿Entienden? Nos negamos a la posibilidad de que fuera mañana, porque me quedaron un montón de cosas, pero todavía estoy peleada con mi tía. Y todavía me quedaron las ganas de ir a bucear a Venezuela. ¿Entienden? Porque nosotros vivimos la vida enroscados en un montón de cosas, ¿sí? Inclusive porque aparte hasta rechazamos la idea de pensar que pudiera suceder. Si nosotros realmente invirtiéramos ese pensamiento al revés y dijéramos, me voy a morir, bueno, dale, me voy a vivir todo lo que tenga ganas de vivir. ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿No tengo ganas de hacer nada? No hago nada. ¿Tengo ganas de dormir la siesta? Duermo la siesta. ¿Tengo ganas de comerme un chocolate? Me como un chocolate. ¿Tengo ganas de... ¿Entienden? No me voy a comer el chocolate porque no tengo una gana bárbara, pero bueno, empecé la dieta. Todo lo postergamos, esperando el momento indicado para poder hacer lo que quiera hacer. ¿Por qué? ¿Por qué postergo? ¿Por qué no hago? Porque hay una vocecita atrás, ese hermoso, querido y maravilloso conocido miedo, que nos está diciendo, ¿sí? Pero eso es simplemente un monólogo mental. Y como les digo, tenemos la libertad de pensar. Y así como tengo la libertad de pensar cosas malas, tengo la libertad de pensar cosas buenas. Donde enfoco mi energía, creo. Si yo quiero crear algo lindo, tengo que enfocar eso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, irme de viaje, ¿sí? Y que todo siga su curso, voy a enfocar mi energía en que voy a hacer esto y que me organizo, en todo lo necesario y positivo que pueda enfocar esa energía para hacer y crear, porque somos creadores. Y no lo sabemos, o mejor dicho, lo sabemos, pero no lo asumimos. No asumimos la responsabilidad de las creaciones con nuestra mente. Es el gran poder. Tenemos un poder que no tiene un poder mental, un poder de creación, que no lo conocemos. Lo usamos mal, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos, o sea, yo siempre escucho, no, quiero sentir paz. Quiero ir al Himalaya, a la montaña, con los monjes, a meditar y sentir esa paz. Miedo, te va a salir caro, porque es un pasaje, organizarte, estudiar inglés, llegar, ir hasta el Himalaya, subir, sentarte con los monjes para sentir paz. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy a sentir paz si todos los pensamientos que tengo van en contra de la paz? O sea, si yo estoy pensando todas cosas trágicas, no la voy a poder sentir. ¿Sí? No nos damos cuenta, ¿sí?, de la incoherencia en la que vivimos y cómo nos manifestamos, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Para sentir paz, simplemente sentirla. ¿Cómo? Déjate en paz. Déjense en paz de los pensamientos. Entiendan que los pensamientos son creaciones nuestras, que vienen del inconsciente y que vienen de muchas experiencias y muchas cosas. Pero cuando yo puedo entender que esos pensamientos simplemente son pensamientos, que no soy yo, y dejar de identificarme con ellos, es la única manera, ¿sí?, que puedo sentir paz. Y después yo puedo vivir una vida en paz y puedo ir estando consciente ante cualquier circunstancia, ¿sí?, y sentir esa paz. Aunque esté pasando el momento más doloroso, horrible y feo, esa sensación de paz no se te va a ir nunca. Cuando uno descubre y la conecta. Porque esa paz no varía
según las circunstancias en las que yo esté. No es que tiene que estar todo hermoso para que yo sienta paz. Yo siento paz cuando estoy presente conmigo, sintiendo lo que tengo que sentir en el momento que tengo que sentir. Si se me está muriendo alguien, tengo que sentir dolor, claro. Tengo que sentir tristeza, claro. ¿Y qué hago? No quiero sufrir, no quiero llorar. Por favor, no te hagas eso. ¿Qué vas a sentir? ¿Sí? El problema está cuando nosotros no queremos sentir eso, cuando nos negamos, cuando rechazamos lo que está pasando, con la idea de que pase una cosa diferente y que fuera de una diferente manera. Pero cuando yo descubro que eso es solo un pensamiento, que no tiene nada que ver, y cuando yo me hago el acto de amor, de sentarme y permitirme sentir lo que sienta, porque las emociones están ahí para algo. Si yo no tuviera que sentir tristeza, no hubiese nacido con tristeza. ¿Alguien vio la película Inconscientemente? Sí. No me acuerdo ya. Intensamente. Por favor. Sí. Fundamental el mensaje de esa película para entender la tristeza, de las emociones, ¿no? Entonces, no quieren encontrar su naturaleza. Ese es el gran problema. No es el miedo, es que yo no quiero sentirlo. ¿Sí? Donde me abro a sentirlo, el miedo se disuelve y todo se transforma. Y cada uno va a poder ver con claridad qué le está mostrando. Pero lo importante es sentirlo. Animarse a sentirlo. ¿Sí? ¿Tienen miedo? Ahora, ¡qué bueno! ¡Tengo miedo! Entienden que cuando uno lo ve desde otra perspectiva, entiende que el miedo no es ni bueno ni malo, es una función que está cumpliendo como cualquier otra emoción. ¿Sí? Cuando sentimos miedo tenemos que entonces ir por ahí. Es una alarma que te está diciendo, hey, fíjate, despertate ahí. Ahí hay un programa, ¿eh? Ahí hay algo para trascender, hay una estructura que romper, hay algo para vos. Anímate a ver qué hay más allá, porque ya sabemos que miedo vamos a sentir y no lo vamos a dejar de sentir. Entonces ya están avisados que siempre lo vamos a sentir, entonces ¿qué más da? Si ya sé que voy a sentir miedo, quiera o no quiera, voy y me fijo qué hay detrás. Y no me apego al resultado y a la expectativa. Porque ustedes después, si se ponen a observar su vida, muchas cosas que creían que eran horribles o sucesos que no querían atravesar, los llevaron a un lugar. Seguramente todos ustedes, ¿sí?, tuvieron que tener algunas experiencias muy limitantes o que los limitaron a través del miedo para estar hoy acá sentados descubriendo lo que es el miedo. Y si no, no lo hubiesen podido descubrir, ¿sí? A veces que nosotros como que nos imaginamos y creemos que las cosas tienen que ser de una determinada manera, ¿sí? Yo, cuando me fui de las Flores por primera vez, yo iba a ser licenciada en alimentos. Y sí, lo fui, estudié, me recibí, pero no era por ahí. Y la vida se encargó de mostrarme que no era por ahí, ¿sí? Fue por otro lado. Y dije, no, bueno, listo, perfecto, por acá no es por acá, puf. Y otra vez, no, por ahí tampoco. Entonces, es como que a veces, y en ese momento yo lo viví como algo, ¿sí? Porque estudié, entré en una fábrica, me sentía muy incómoda trabajando de eso, pero era todo perfecto, era lo que había estudiado, me pagaban por eso, bueno, tenía que ser así, pero yo no estaba disfrutando. Aquí un buen día, ¿sí?, dije, no, por acá no. Cuando estaba a punto de renunciar, me avisaron que iban a hacer una limpieza de personal, en el cual yo también estaba incluida. Dije, bueno, no, espero la renuncia. Y de ahí yo me fui, podría haber seguido buscando trabajo en distintas empresas, pero porque yo tenía ese miedo de tirar un currículum y de exponerme, no lo hice. Qué suerte. Porque si no, si yo lo hubiese hecho, ¿sí?, si hubiese ido por ahí,
¿sí? Por eso digo, hay que ir comprendiendo que uno lo hace cuando hace la mirada de su vida, ¿sí? Es decir, hay cosas que en ese momento fueron difíciles, pero que te llevaron a dónde. ¿Sí? Porque la mayoría de las cosas que nos atraviesan, en donde tuvimos que hacer esa gran transformación, nos llevaron hacia un suceso determinado, ¿sí? Que era súper importante vivir. ¿Sí? Siempre hay una sincronicidad, quizás han escuchado la palabra, ¿sí? Pero la sincronicidad son sucesos que no son... Se confunde sincronicidad con casualidad. La casualidad no existe. ¿Sí? Existe la sincronicidad. ¿Sí? Y todo se da de una manera tan perfecta, en el momento tan perfecto, que cuando uno empieza a experimentar esa sincronicidad, agarra y dice, vida, ven. Creo que la pandemia fue un ejemplo claro, ¿sí? Como diciendo, ¿saben qué? Ustedes que creen que saben todo, que manejan todo, que dicen todo, que tomen, plaf, adentro. Adentro, adentro. No tienen otra cosa que hacer. Y ahí comprender un poco, ¿no? De que había mucho que mirar y transformar, ¿sí? Entre millones de cosas que dejó del aprendizaje. No es casual. ¿Sí? Ni siquiera en el momento, todo fue perfecto en el momento energético en el que fue sucediendo. Y hay algo que no contemplamos, que no da miedo, porque lo desconocemos, pero que es algo que hace que todo funcione correctamente. ¿Cómo podría yo estar hablando, respirando, haciendo la digestión, todo al mismo tiempo, ¿sí? Mientras el aire que estoy respirando lo está dando una fuente de oxígeno gracias a las plantas, que pudieran hacer su fotosíntesis y liberar ese oxígeno porque salió el sol, que pudieran... Chicos, no nos damos cuenta que se nos está dando todo. Lo único que tenemos que hacer es disfrutarlo. ¿Sí? Entonces ahí se empieza uno a descubrir la sincronicidad y a entender inclusive para qué, que es la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer. En vez de por qué a mí, para qué a mí. Entonces ahí es como, cuando yo digo para qué tengo que vivir esto, llega la respuesta, ¿sí? También, yo no sé ni qué hora es. Díganme. 7:05. Esa. 7:05. Muy bien. Quédense tranquilos porque siempre en el primer taller es como que quedan. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Y a dónde? No, siempre el primer taller es como una información en donde uno conoce algo que se abre a una nueva conciencia, ¿no? Después obviamente que entre las actividades y en el segundo es como que tienen toda la resolución completa del tema. Quédense tranquilos que esto es solo abrir el tema, comprender esto. Me encanta por ahí entrar también en la parte patológica, ¿sí? Del miedo, ¿sí? Porque yo digo, esto conceptualmente tiene mucho sentido cuando uno lo escucha. Después es como que empieza el cómo hago, ¿sí? Cómo encuentro el camino, entonces cómo tengo que hacer, cómo se va haciendo, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo con la práctica también en una situación, pero es muy importante primero es conocer esto, porque si no después no lo puedo ir aplicando, ¿sí? Me encantaría, voy a como entrar un poquito más en lo que es la ansiedad, en lo que es la depresión, en lo que es el estrés y las fobias, ¿no? Como para darle un pantallazo general ahora y después poder entrar un poquito más también en el otro, porque también no todos padecemos de ansiedad, todos padecemos son estados de ánimo, ¿sí? La ansiedad es un estado de ánimo, la depresión es otro estado de ánimo, son momentos, es algo que varía, ¿sí? Y que tiene
obviamente la raíz es el miedo, claro está. El estrés justamente es lo que se genera, la alarma que se despierta, ¿sí? Que activa el miedo, ¿sí? Y las fobias, ¿sí? Ya cuando uno empieza a tener fobias, ¿sí? Que es ese miedo en donde estoy, es cuando el miedo se produce un engrama, ¿sí? Entonces, ir comprendiendo también para poder disolver esto. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por estados de ansiedad, todos hemos pasado por estados depresivos que no lo sabemos, ¿sí? Porque muchos no son conscientes, ¿sí? Porque tiene distintos niveles, ¿sí? La ansiedad tiene distintos niveles, la depresión tiene distintos niveles, ¿sí? Las fobias tienen distintos niveles. Entonces, entender en realidad no es algo ajeno a nosotros, porque hemos estado todos en nuestra vida en situaciones y en momentos transitando, ¿sí? Esos tipos de estados, ¿sí? Después, cuando eso se vuelve un problema, cuando eso se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Cuando no puedo encontrar otra manera, ¿sí? Porque me habitúo a ese estado y después transformo mi vida y creo que no hay otra cosa fuera de ese estado, ¿sí? Lo doy como sentado, que es parte de mi vida. Nadie es consciente realmente de esa parte. Lo que les voy a dejar como para que lo tengan ahí y lo vayan comprendiendo, ¿sí? La ansiedad siempre es miedo, ¿sí? Como habíamos dicho, dibujado siempre nos va a proyectar hacia el futuro. Es un exceso de futuro, ¿sí? La depresión es un exceso del pasado. Entonces, si ustedes lo ven desde esa definición, comprenderán que todos somos depresivos y que todos somos ansiosos, porque nadie vive en el presente. Sí, creo que, de hecho, en realidad no, me corrijo, todos estamos en el presente, porque el presente es el único momento que existe. ¿Sí? Lo que pasa, pero mentalmente. claro, lo que pasa es que nadie lo vive porque está todo el mundo viviendo en su mente. Y la mente siempre está o divagando en el pasado o divagando en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Sí? Cuando yo estoy en la mente, siempre voy a estar o en uno o en el otro. Porque si yo estoy presente, no estoy, ¿sí? En ese lugar, ¿sí? Entonces, mira qué información, ¿sí? De ser consciente de eso, ¿sí? También puede ser algo que muchas personas consideran que se transforma en patológico, porque claro está, porque uno, como digo, la mente empieza y no te muestra una salida, ¿sí? Porque no hay, para poder ver hay que salir de esa estructura y ese sistema de pensamiento, pero comprendiendo que cada vez que estoy anclado a sucesos pasados, ¿sí? Siempre me va a conectar, ¿sí? Y me va a sacar, y si tengo un exceso de pasado, me voy a deprimir, porque voy a querer, ¿sí? Es como, ¿sí? Ya sea porque añoranza, porque no simplemente es por sucesos negativos. Muchas veces hay personas que añoran cosas de su pasado, que quieren volver a vivir, que quieren volver a experimentar, ¿sí? No solamente es por cosas traumáticas, ¿sí? Que obviamente que lo traumático sí, pero muchas veces también es porque me quedo con un pasado que me gustó, que fue mejor, ¿sí? Entonces todo lo que las decisiones que yo tomo, ¿sí? Siempre vienen como comparación, ¿sí? Del pasado hacia el futuro. Entonces estoy proyectando un futuro desde esta vida pasada. Y no me puedo dar cuenta que las dos cosas coexisten acá. Que el pasado es un recuerdo que traigo al presente y que el futuro es un pensamiento que traigo al presente. ¿Sí? No tenemos dimensión de eso. ¿Sí? Entonces, en el único lugar que vas a encontrar la respuesta, en el único lugar que vas a encontrar la valentía, en el único lugar que vas a encontrar la voluntad, en el único lugar que vas a encontrar el camino, las señales, la sincronicidad, es acá. Cuando te abrís a salir del monólogo, ¿sí? Y te sentás y disfrutás tu presente. Entonces uno puede tener un proyecto futuro, sí. Lo lanzo, pero estoy acá. Mi meta está acá. Yo estoy acá. ¿Sí?
Entonces yo doy por sentado que eso va a ser, y yo voy a empezar a hacer acá, desde donde estoy, todo lo que me vaya a poder acercar a eso, ¿sí? Entender que si yo no quiero repetir un suceso del pasado, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo miedo, ¿sí? Empezar a ser consciente, ¿sí? No somos conscientes que vivimos desde la mente. Estamos acá, lavando los platos, pensando. Pero podés creer que me habló mi vecina así y que qué sé yo, no sé, con quién se habrá peleado, que me vino y me tiró toda la mala onda encima y estoy lavando los platos pensando eso. Cuando yo me crucé con mi vecina hace 2 horas, ya es pasado, ¿sí? Porque nosotros creemos también que el pasado es muy pasado. ¿Sí? Entonces es muy importante. Se ríen, sí, cuando se ríen. Sí, me pasó. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque estás dejando de vivir ese instante. Estás desperdiciando energía, que la energía es súper valiosa. Estás vibrando bajo, porque son pensamientos de miedo, ¿sí? Porque son pensamientos o que te quedaste enroscado, de enojo, del qué. Y cuando yo estoy haciendo eso, estoy creando un campo magnético alrededor mío, donde estoy diciendo 20 personas o más van a llegar a hacerme sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estuve todo el tiempo pensando en eso, vibrando en eso, sintiendo en eso, y eso es lo que yo voy a traer. Entonces después me quejo, pero al final a mí se me pega todos los que son. Ay, claro, todo es externo, no somos conscientes. Claro. No, voy a hacer los decretos, sí. Decreto a la mañana, agradezco, decreto, yo soy abundancia, yo soy amor, yo soy luz, sí, somos eso. Pero después estoy 23 horas del día, 1 hora, ponerle que me llegó entre el agradecimiento y el decreto, y el resto del día estoy haciendo que siempre la balanza es la que va a dar, ¿sí? Si yo inclino la balanza chico, es vibración, ¿sí? Voy a traer por magnetismo situaciones que me sigan dando más motivos para quejarme, más motivos para tener miedo, más motivos, ¿sí? Entiendan que no estamos disociados, todos los pensamientos son vibración, la palabra es vibración, todo. Entonces, cuando estoy en esos estados que se va, porque se va la mente, porque ya está así, tengo que salir. Es mi responsabilidad, ¿sí? ¿Y cómo transformo ese estado? ¿Sí? Preguntando, ¿para qué? ¿Para qué la vida me puso así, en esta situación? ¿Qué tengo que aprender yo acá? ¿Qué me está mostrando esto? Cuestiono y transformo. Porque cuando yo veo, muchas veces pasa, les digo, estoy enojada, ¿no? Te pasa, me enojo, ando enojada, me levanto, no te levantaste mal. Algo pasó, bueno, perfecto, tenés enojo, ¿sí? Y mucha gente anda enojada y se enoja con otro y y en realidad muchas veces es hambre, sueño, necesidades básicas. Andamos mal dormidos, andamos mal comidos y eso, como a cualquier niño, un chico con hambre y con sueño, ¿qué hace? Se pone insoportable, se enoja. Nosotros también, chicos. Y a veces estamos pasando un momento de mierda o enojado, susceptible, y es simplemente porque ni siquiera nos dimos cuenta que tenemos sueño. Y que en vez de ir a ese cumpleaños por obligación, me voy a acostar a dormir. Hacemos un montón de cosas, nos exigimos, no dormimos bien, no comemos bien, no nos atendemos y nos enojamos. Y a veces voy a decir, sí. Y cuando yo noto eso, que estoy enojada, si yo me pregunto qué me pasa, me voy a dar cuenta. Tengo sueño. Tengo que comer. Y me ordeno. Y se me va el enojo. ¿Sí? No digo que todos los casos, digo, pero a veces es... Hágalo, pruebe. Y van a empezar a ver,
¿sí? Entonces requiere de que de estar presente. Si yo no estoy presente y no me atiendo, no me alarmo, ante cualquier emoción que se activa, que las emociones para qué estaban, ¿sí? Tienen una función, nos están diciendo algo, si se activó, algo pasó. ¿Dónde pasó algo? Adentro. ¿Sí? Son la alarma. Entonces escucharlo y parar, preguntarme, y en ese acto me traigo al presente. Y me voy a dar cuenta que por ahí, si me duele la cabeza, es porque estoy pasada de pensamientos. Porque estuve todo el día dándome rosca. ¿Sí? Y después estoy con un dolor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hay personas que son más que tienen más tendencia. Hay personas que son más mentales, hay otras que son más emocionales, hay otras que son más de lo terrenal, ¿sí? De lo físico, del contacto. Cada uno viene, como habíamos dicho, con una determinada energía. Entonces, si yo me descubro que yo soy sensible, tengo que saber que cualquier cosita que diga otro, yo la voy a sentir más. ¿Sí? Entonces yo asumo, ¿sí? Que soy sensible y que algo que diga el otro me lo hago carne. Entonces yo tengo que aprender de mi energía para no hacerme tan personal aquello. Si yo soy muy mental, tengo que saber que me disparo por la mente. Entonces tengo que saber, ¿sí? Que cuando estoy así es porque, ¿sí? Equilibro mi energía. Cuando conozco mi energía, yo aprendo a equilibrarme, porque la energía tiene opuestos, como todo en este plano dual. Entonces, si yo tengo una energía determinada, siempre voy a estar en los opuestos. Voy a ir hacia el lado desarmónico y armónico. Entonces, conociendo qué energía tengo, yo puedo armonizarme. Me doy cuenta cuando me estoy desequilibrando y me armonizo. ¿Sí? Eso visto se lo puede ver desde cualquier lado, pero simplemente es mirarnos. ¿Sí? En la India, por ejemplo, el Ayurveda, no sé si conocieron o escucharon la medicina ayurvédica, antes no existía la medicina. Eso era medicina ayurvédica es una medicina preventiva, no curan, previenen enfermedades. ¿Sí? Imagínense. ¿Sí? No hay un negocio detrás, sino que no llega la persona a enfermarse. Entonces, ¿qué es lo que ven y evalúan? Cada persona por su contextura física, ¿sí? Los médicos ayurvédicos te miran y ya saben cuál es tu desequilibrio. ¿Sí? Esa manera de desequilibrarte. Entonces hay personas, ¿sí? Y ya lo catalogan, lo tienen una tabla y saben cómo previenen mediante, ¿sí? Cada persona que va a reaccionar distinto, ya lo saben, le dan a esta persona, por ejemplo, hay personas que son de determinada contextura física, ¿sí? Bueno, si vos comés picante, tomás alcohol, esto y esto, se te desequilibra, lo hacen a través de la alimentación, porque el alimento, ¿sí? Sana, el alimento equilibra, lo que pasa es que no tenemos esa conciencia, ¿sí? No hay, ¿sí? Entonces es como... Tenemos que hacer un taller uniendo los dos conocimientos. Sí, quiero hacer uno de alimentos, sí, porque la verdad que es importante, aunque parezca tonto, realmente es muy importante. ¿Para qué? Para prevenir enfermedad, para a uno conocer qué le sienta mejor. Porque hay personas que no le puedes dar a todo lo mismo. ¿Sí? Hay personas que a esto le hace bien y hay personas que esto le hace muy mal. A nivel energético los desequilibra. ¿Sí? Pero cada uno, conociendo un poco, observando su energía, aprende, ¿sí? Entonces una persona que se va muy mental tiene que aprender a respirar, a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la respiración activa el sistema nervioso parasimpático y te relaja, inevitablemente, ¿sí? Entonces uno va conociéndose en base a estar atento, ¿sí? Mientras vas hablando siempre pienso, voy pensando, nos enseñaron en realidad a tapar todo, digamos. Mi mamá no fue una persona siempre bastante abierta de ayudarnos, de hacernos hablar, pero en general uno, no sé, estás mal, uno te dice, bueno, ya se va a pasar, o no pienses en eso, como los nenes están peleando, bueno, listo, vayan a jugar, como que no validas ese momento y le decís,
¿por qué estás mal? ¿Qué te pasó? O sea, capaz que después viene el enseñarle. Tenés o sea, sueño, tenés hambre. Y si hiciste bien, eso mal, bueno, ponele, pero darle un espacio a ese momento. Exacto. Bueno, si no te enseñaron eso, no se lo haces a los demás, ¿cómo te vas a vos mismo dedicar tiempo en conocerte a vos mismo? Te agradezco las preguntas porque las dos me están tirando un pie. Esta es como para poner la frutillita a la torta. Pero y el miedo, la palabra miedo, muerte, si hablas de muerte, dices, no, te llamas a la muerte. Bueno, no si ustedes se hubieran visto la cara cuando dije eso. Pero bueno, y si hablas de miedo también, es como que no puedes como rascar mucho, no sé. No, por eso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa naturaleza de que el miedo es malo. Listo. Ya está impregnado, nuestro miedo es malo. Caca. Por eso quería que se enteren que no. Y esto que vos dijiste, uno no puede dar lo que no tiene. Lo que nos dieron es lo que tenían para darnos, ¿sí? Yo no le puedo enseñar a alguien qué es el miedo si yo no sé, y si no me lo dieron y nadie me traspasó eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto para comprender. Todo lo que a mí me faltó en la niñez, ¿sí?, crea una necesidad. Y después yo vivo todo el tiempo proyectando esa necesidad fuera. ¿Qué pasa? Nosotros, a partir de que cumplimos 12 años, ya dejamos de ser esos niños. Y esas necesidades es nuestra responsabilidad satisfacerlas. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Por dos motivos. Porque si no, todo el tiempo estamos esperando de afuera, cediendo el poder afuera y esperando que me quieran, esperando que me den seguridad, esperando que... ¿sí? Y eso es imposible. ¿Sí? Es imposible. Sino que también, porque si yo quiero transmitir eso, ¿sí?, no puede pasar, es como la regla de 2 más 2 es 4. Bueno, yo no te puedo dar algo que no sé. ¿Sí? Entonces yo no le puedo enseñar a mi hijo algo que no sé. ¿Sí? Algo que no está en mí. Y si yo tengo una necesidad, por eso es importante el niño interior, todo siempre que esté en necesidad y esperándola afuera, es mi niña y mi niño. Cuando yo descubro que mi niño se activa una necesidad, que se activa gracias a los vínculos, cualquiera sea, que donde yo estoy esperando que la persona responda de una determinada manera, en esa espera, es mi niña, que está diciendo, dame esto. No, ahí yo soy consciente y digo, no, me lo tengo que dar yo. ¿Sí? Entonces, si una persona nunca sintió amor, no puede dar amor. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona para poder dar amor? Primero dárselo. Una vez que se lo da, ¿sí? Porque ya está, si ya no te lo dieron hasta los 12 años, ya está, te lo tenés que dar vos. Si no, no lo vas a poder dar. ¿Sí? Entonces ya me lo diste, me lo doy, ¿sí? Lo puedo dar. No puedo darlo si no. ¿Sí? No puedo saltear ese paso. ¿Sí? Y no lo voy a recibir si no lo doy. ¿Sí? Entonces, cuando yo aprendo esto, se te cambia la vida. ¿Sí? Y es un aprendizaje de un tiempo, si no es que entiendan que son muchas las cosas que están en nuestro inconsciente, pero todo va de la mano de ese niño. ¿Sí? Entonces es importante comprender eso también. ¿Sí? No puedo... agradezco que, que todos estos talleres se llegaron a mi vida en este momento, que mis hijas son chiquitas, porque bueno, justo siento como que muchas de todas estas cosas que voy aprendiendo, no sé si también les pasa, sí, todavía como que estoy a tiempo de fortalecerlas a ellas, porque bueno, mi intención es que ellas sean seres libres e independientes, pero bueno, necesito darle herramientas para que... Tenés que ser libre e independiente. Bueno, yo sé. ¿Te das cuenta? Yo sé. Si ahí está, siempre en esa intención. Pero viste que mi hija es más grande que tiene miedo que yo me muera, entonces bueno, viene como una cosa y la otra, entonces digo, bueno, a veces hablo con ellas y les digo, yo quiero que ustedes puedan poder tomar sus decisiones, que hagan no sé qué, como les voy diciendo eso, pero me doy cuenta que me falta aprender tanto. No pasa para nada. Poder darle los ejemplos, digamos. No pasa nada. Vos siempre que tengas claro que todo lo que vos quieras transmitir primero tiene que pasar por vos, ya está. ¿Sí? Y esto que explicabas de decirle al nene, preguntarle, por ejemplo, yo también doy clase para niños, de yoga para niños. Son, obviamente que no es no se lleva de la misma manera que una de adultos, ¿no? Los niños
me dan la clase a mí. No, pero porque en realidad siempre es un espacio para el chico para que desarrolle estas cosas, ¿sí? Entonces, de repente, el otro día estábamos haciendo el saludo al gato, ¿no? Que era, bueno, con una postura y haciendo, bueno, varias cosas en esa postura. Y hubo una nena que o sea, porque cada uno era un gatito, se comió el papel de gato y le hizo así, pero suave, pero así en la cabeza a una de las nenas. Pero porque claro, eso no lo piensan, no lo hace de la maldad, ¿no? Sí, entonces le hizo así. Y la otra, claro, se fue gateando hacia un rinconcito, ¿viste? Y empieza a llorar, ¿viste? Entonces, bueno, y obviamente paramos la clase. Y bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Si yo como docente le digo, no, vení, ponete acá con todo, qué sé yo, la reto, la estoy reprimiendo. Le estoy dando un mensaje en donde le estoy diciendo, vos tenés que llorar a escondidas, o no puedes llorar, ¿sí? O vos tenés que obedecer, o sea, todo el mensaje que hay detrás de un acto, ¿no? Entonces de repente, bueno, mira, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver qué pasó, a ver. Entonces todos los otros se sientan, porque aparte un nene cuando ve a otro nene llorar, por lo menos a mí me pasa dentro de ese ámbito, como que, ¿no? ¿Qué pasó? Porque no hay maldad, ¿entendés? Porque fue algo que nadie entendió de esos niños, que por qué ella lloraba, ¿sí? Entonces ella ahí dice, lo que pasa es que a mí no me gusta que me toquen el pelo. No saben lo coqueta que es. O sea, que vos la ves que se pinta las uñitas y siempre está... Sí, no era prueba. El punta en blanco, claro, la despeinó, chica. No, se vio en el espejo. Y claro, sí, le había quedado, tenía una colita así, y le había quedado como todos los pelos parados. Y tenía una angustia. Y yo digo, pero bueno, en Sí, pero si vos no le hubieras dado ese espacio para que ella pueda decir, se hubiera ella quedado con todo agarró adelante, yo la traje al círculo, o sea, la UPA, vamos, le contamos a los chicos qué pasó, qué sé yo, le expresó todo, que no le gustaba que le tocaran el pelo. Entonces le digo, bueno, vieron, a ella no le gusta que le toquen el pelo, ustedes no lo sabían. Le cuento a ella no lo sabía, no señalé a quién se lo había hecho, ustedes no sabían, sola la nena que lo había hecho, sola, le dijo, discúlpame, no sabía. Porque los otros no estaban enterados de lo que había pasado, ¿me entendés? Sí. Pero la que lo hizo sí sabía, ¿sí? Entonces, en ese acto, usted parece una tontería, pero lo que se aprendió ahí entre ellos es que se exprese cuando a alguien no le gusta. No me gusta, lo digo, lo comunico. Nadie, nosotros, ¿sí? No decimos lo que nos pasa, porque nos enseñaron que no. Porque creemos que si decimos lo que nos pasa, va a pasar algo malo. O se va a ir, o se va a enojar, o lo voy a lastimar, miedo. Cuando uno expresa lo que le pasa desde la honestidad, desde la inocencia, que lo hace un niño, ¿sí? Nada puede pasar, ¿sí? Y es importante. Por eso a mí en ese aspecto me encanta esa parte. Porque sí, chicos, los niños, enseñándoles a conocer sus emociones, ¿sí? Y a poder manifestarlas, esa es la manera, ¿sí? Como diciendo, está bueno, ¿sí? De poder darse esos espacios y dar ese espacio. Y ahí, listo, se terminó todo. No se guardaron rencores, no dijo, ay, me despeinó, no, chao problema. Y después, yo les cuento la anécdota, pero bueno, no sé si fue. En el aula la seño que tiene en este grupo es una seño que nos trata bastante mal. Entonces ella crea un ambiente de miedo dentro del aula porque no sé por qué les dice las cosas mal o tiene una mala forma de hablar. Y bueno, entonces cuando viene Mica con el cuento de que la seño los trata mal, me decía, por favor, mamá, anda a hablar con la directora, que digo, no, yo no voy a hablar con la directora porque tengo miedo de que después se traten mal a vos. Bueno, pero es la verdad, o sea, porque la escuela te dice que quiere que haya una familia, que la familia esté presente, y cuando la familia está presente te echan flip. Entonces, mejor no vas, para que no la traten mal a tu hija. Al final terminamos yendo 27 papás que organizó todas otras familias, otros padres. Fuimos a hablar y por supuesto nos negaron todo, la señorita no se presentó
Y terminamos todos re enojados con la directora porque la directora no decía lo que tenía que decir, o sea, no nos daba una solución. Siguió pasando el tiempo, entonces yo le dije, mira, Mica, esto tiene una sola solución. Le digo, vos tenés que entender que la señorita es una señora grande, que no tiene un problema con vos, ni con ella, ni con ella, ni con nadie, que ella tendrá un problema con ella misma y que no sabe hablar y grita. Digo, entonces no es que los trata mal, ni no los quiere, ni no sé qué. Tiene un problema con ella que tiene que solucionar. Entonces cuando vos la veas que está mal, te pones en una burbuja así y haces como que no te habla. Digo, y vos vas a ver que no te va a afectar. O sea, tratando de fortalecerla a ella. Pero ella se angustiaba porque ella no la trata mal, los trata mal a los otros nenes, pero le dice cosas feas. Pero bueno, ella tiene un problema de comunicación, no es que, ni que es mala persona, ni no sé qué. Ahora, transformé ese miedo, capaz que era el miedo de ir a hablar a la escuela, en buscarle una solución, y bueno, y la verdad que ella va bárbaro a la escuela. Y fue pasando, y otra cosa que nos pasó, que también nos dijo una directora, me dijo a mí una directora de otro jardín, me dijo, si les pasa eso, que los chicos se dan cuenta que los tratan mal, es porque en la casa los tratan bien, entonces se dan cuenta de la diferencia. Y al final, en la reunión de padres, le dije a la directora, le dije, la verdad que no entiendo, les tratan las emociones a los chicos de salita de 5, que si se tienen que dar cuenta que están tristes, enojados, angustiados, y que identifiquen una emoción, les están diciendo que tienen miedo porque la señora los trata mal, y se los están negando porque no los están ayudando. Y le digo, entonces, ¿por qué no le tratan las emociones a la señora? Le dije. Y me contó, pero bueno, pero es que es una forma de expresando las emociones. Pero ¿por qué pasa eso? Porque estamos en un mundo de adultos que no estamos acostumbrados. ¿Adultos? Te corrijo. Bueno, son niños disfrazados de adultos. Bueno, niños disfrazados. Y la directora me contestó, ¿sabías qué? Me dijo, nosotros los maestros no hemos tenido ninguna capacitación para trabajar nuestras emociones. Como que me dio la razón. Me dijo, y tenés razón. Sí, y que no pasa por el hecho de tener razón. Empieza por entender esto, de que ustedes están accediendo ahora a esto, porque hay un montón por suerte, de personas que están soltando la voz, compartiendo esto, haciendo conciencia de millones de herramientas que existen ahora que antes no existían, ¿sí? Entonces, obviamente que las personas que son más jóvenes ya tienen otro acceso y nacen en otro contexto, ¿sí? Que las personas que estaban antes no tenían esa información. Entonces, cuanto más grande es la persona, más estructuras y menos herramientas tuvo. Eso nos sirve para conectar con algo que se llama la compasión. Para poder comprender, y entendiendo esto, que nadie puede dar lo que no tiene, que esa persona, no se puede esperar de una persona que no se justifica, porque todos pueden acceder. Miren acá el ejemplo, pueden estar sentados acá, ¿sí? Siendo mayor, aprendiendo, ¿sí? Y no es tan mayor, pero es el mayor de la sala. Pero entender que no se justifica, pero sí se puede ver a la otra persona desde otra perspectiva. No tienen ni idea, y no tienen ni idea, y no pueden, y si no tengo ni idea, no veo de otra manera más que de mis programas, de mi inconsciente, de la repetición, de lo que me enseñaron, de lo que creo que tenía que hacer, de lo que... Entonces esa persona no puedo pretender, ¿sí?, de que me comprenda o de que comprenda otra cosa, porque no lo puede comprender, no lo va a comprender, porque se lo cuentes, lo va a comprender cuando lo experimente, cuando se abra a experimentarlo, ¿sí? Entonces ahí uno dice, no puedo cambiar a nadie. No, y fue pasando el tiempo y ya nos acostumbraron a que ella los trata así, pero bueno, es medio triste que se acostumbren a eso. ¿Quién es la maestra? Y los trata así, No hay que tratarlos así, mi amor. Bueno, pero esto es un aprendizaje. Realmente, como decía también en un principio, los opuestos son necesarios. ¿Por qué? Porque si queremos un cambio en la educación, tiene que pudrirse todo en esto. O sea, ¿cómo va a cambiar la educación? ¿Sí? Porque tiene que haber algo que ya esté tan evidente ahí afuera que diga, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y se empiece a generar otra nueva manera de educar. Pero ese tránsito de caos
Lo tenemos que enseñar. Y esas almitas que están ahí atravesando el caos que es ahora la educación, están para eso. Sí. Entiendan que no vean eso como algo tan negativo. Sinceramente, me dirán, ustedes están locas, yo estoy loca, pero sí, eso para mí es perfecto. A mí me parece peor el hecho de que eso no ocurra, porque si eso no hubiese ocurrido, todo lo que está ocurriendo dentro de la educación nunca cambiaría. Para que cambie, tiene que caducar, tiene que romperse, tiene que haber algo, ¿sí? No va a cambiar si no. ¿Sí? Entonces, al estar desmoronándose eso, entiendo, son cosas que desagradan, pero entiendan la función de los opuestos. Y así con todo lo que está ocurriendo. Con el sistema político, con el sistema capitalista, fíjate, cada vez va caducando más eso y cada vez están surgiendo otras alternativas, como que hay pesticidas, cualquier cosa nos dan de comer. ¿Qué pasa? De repente la gente, ya empiezan a no ser algo que nutra, sino que enferme. ¿Y qué empezó a surgir? Otras alternativas, orgánicas, sin pesticidas, natural, huerta, esto. Pero si esto no caduca de algún lado, ¿sí? No da la posibilidad de que nazca lo otro. ¿Sí? Entonces sí tenemos que empezar a entender que si queremos que la política cambie, supongamos, ¿no? Si uno quiere que... Tiene que entender, ¿sí? Que se tiene que romper ese sistema. ¿Sí? Entonces ¿cuál es entonces la gracia que es el mundo? La seño está siendo parte de ese cambio, porque está haciéndolo tan mal y tan evidente que va a generar una movida. ¿Entienden? Si la seño no generara eso, nadie se enteraría. Y nadie diría, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? Por eso es amigarse con los opuestos. Entonces ahí te ayuda a comprender también un poco y a no quejarnos tanto. Agradecer. Bueno. Gracias. Yo digo Gracias a todos. Obvio que, bueno, en la semana vamos a estar trabajando, ¿sí? Para poder cimentar esta información, que solamente se cimenta a través de la práctica como todo, ¿no? Y bueno, ya en el otro encuentro vamos a dar el broche de oro a esto para que quede ahí bien cerradito, pero por hoy hemos movido mucho. Espero que no hayan quedado dudas, o muchas, sí, mejor muchas, así se cuestionan todo. y se preguntan. Bueno, los voy a invitar si quieren comer un cachito de budín. Sí. Integral.